Amén. Les invito, mis amados hermanos, a abrir sus Biblias en el libro del Éxodo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Escritura. Libro del Éxodo. ¿Lo tenemos? Capítulo número 14. Éxodo capítulo número 14. Vamos a leer del verso número 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Paja-Hirob, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él. Acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso número 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, porque el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor en esta preciosa noche, para que sea su Santo Espíritu el que ministre nuestras vidas. Amén. Amantísimo Dios, en esta hora nuevamente, mi Dios, tu pueblo se ha dado cita en este lugar. Permite que tu gracia, que tu misericordia, Señor, se manifieste de una manera poderosa en medio de cada uno de tus hijos. Que sea, oh Dios amado, tu palabra la que nos alumbre en esta noche, que alumbre también nuestros corazones, que nos guíe, Señor amado, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oír de tus labios, Padre, tu voluntad para nuestras vidas. Señor amado, conforme a tus misericordias, Señor, atiende en este tiempo a cada una de las necesidades de tu pueblo, para que sea tu gracia y tu misericordia llenando este lugar. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, entremos en detalle, recordando que en el capítulo 13, en la última porción de estudio del verso 17 al 22, sí, se hacía mención de qué manera el Señor, luego de que Israel salía de Egipto, sí, ya en camino básicamente hacia el monte Sinaí, el Señor les proveyó de su presencia, sí, demostrándosela en dos eventos muy particulares. En el día era una columna de nube para ellos, y por la noche, sí, la misma columna se hacía de fuego para alumbrarles por el desierto. Capítulo número 14, entremos en una nueva temática en esta preciosa noche. Verso número 1. Habló Jehová a Moisés. Esto es importante, mi amado hermano. Si Dios ahora, salido el pueblo de la nación de Egipto,
ahora Moisés recibe instrucciones de manera directa, ¿sí?, de qué es lo que tenía que hacer. Esto es importante porque nos enseña que cada creyente no puede caminar por la vida a su propia orientación, sino siempre orientado por su Dios, orientado por la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Paja-Hiroc, entre Migdol y en el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Recordemos, mi amado hermano, que si Israel había salido de la nación de Egipto, se encontraban básicamente, sí, en una región, sí, muy áspera en cuanto al territorio, porque todo era desierto. E inicialmente los hizo acampar entre, sí, Elán. Luego el Señor de este lugar les dice, sí, por medio de su palabra: den la vuelta y pónganse prácticamente en este punto frente al mar Rojo. Cuando la Escritura menciona que les hace dar la vuelta, recuerde en el estudio anterior que había otro camino más rápido y más seguro para atravesar todo el desierto. Pero Dios no los quiso llevar por ahí. Si retrocedemos un poco, mucho más en el mapa anterior, Dios les pudo haber dicho al pueblo que estaba en Sucot, sí, que se pusiera por el camino de la tierra de los filisteos, sí, que era un camino mucho más fácil y que obviamente no tenían los peligros del desierto. Pero Dios había anticipado que se le podía presentar a la nación de Israel una guerra con los filisteos. Y Dios de manera estratégica dice, sí, y le comunica a Moisés diciéndole: no los voy a llevar por este camino hacia la tierra que yo les he prometido, porque podrían encontrar en ese lugar o en ese caminar la guerra. Y el pueblo lo que menos quiere, sí, es guerrear o alistarse para la batalla. Para que usted compruebe lo dicho, por favor, venga al verso 17 del capítulo 13 y usted encontrará ahí, sí, este detalle. Luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, ¿verdad?, Dios no los llevó. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 17. Dios no los llevó por el camino de la tierra. ¿De qué nación? De los filisteos. No los llevó por ahí. Dice ahí, y la Escritura menciona esto, que estaba cerca. Es decir, que había un camino corto para salir del desierto. Pero no necesariamente los caminos cortos son los caminos que Dios quiere que tomemos. ¿Cuántas veces usted se ha visto en esas encrucijadas? El camino largo y tedioso y el camino corto, y Dios diría, sí, y de manera tranquila, con lo que usted dice: ¿para qué me voy a esforzar tanto? Mientras menos haga, mejor. Pero no siempre lo que es más rápido o lo que es más fácil es lo más conveniente. Amado hermano, usted puede ganar de manera rápida el dinero. El asunto es, ¿qué tiene que hacer para poder ganarlo en ese tiempo? Mucha gente se dedica a hacer cosas que no les conviene porque se gana el dinero de manera muy fácil. Hay a quienes les cuesta ganar el dinero haciendo un gran esfuerzo, pero sabrán al final que lo que han obtenido ha sido honrado, ha sido realmente con honestidad, con sudor, como la Biblia lo demanda. Amén. Ahora bien, Dios les dijo: por aquí arriba no, vamos a darle, sí, el camino más largo. Los metió, sí, a Sucot luego de que salieron de Gosén. Los metió a Sucot, los hizo acampar en Elán. Y de Elán, aquí el Señor, en vez de haberlos encaminado nuevamente para que tomen la región del camino de Filistea, les dice: no, quiero que den la vuelta y se pongan en Paja-Hiroc para poder estar ahí encerrados entre el desierto y el mar. Avancemos, por favor, con las gráficas. Amén. Está aquí el pueblo. Ahora bien, dice el versículo número 2 del capítulo 14, que Dios le dice a Moisés:
luego obviamente de que le da la dirección, delante, en la parte final, delante de él, es decir, del mar, delante de él acamparéis junto, ¿a dónde? Junto al mar. Recuerde, Israel sale de Egipto, cerca de 1.000.000 de personas salieron, alrededormente, de 1.000.000 de personas. Ellos salen, van camino por el desierto con una gran multitud, hombres, mujeres, niños, ancianos y todo cuanto tenían, porque habían despojado a los egipcios de todas sus riquezas. Ahora bien, pero algo va a suceder. Verso número, dice ahí, versículo número 3. Dios le anticipa algo a Moisés. Porque Faraón, ahora, ¿Dios por qué mandó al pueblo a acampar en ese lugar? Porque Dios quería, destruir en su totalidad, ¿a quién? A los perseguidores del pueblo, a los que los habían esclavizado. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora recuerde algo, Faraón sabía, por lo menos por las plagas que habían caído, que Dios, el Dios de los hebreos, los había libertado. De eso obviamente Faraón estaba seguro. De eso, si de algo estaba seguro, la nación de los egipcios, es que Israel había salido con mano fuerte, por parte de Jehová. Pero al parecer, con esta, diría yo, con este movimiento que hace Dios, hacerles dar la vuelta para que se queden, diría a mi manera de vista, estratégica militar, los había puesto en una situación totalmente adversa, encerrados en esta punta de desierto. Faraón debió haber dicho, qué mal estratega militar es el Dios de los hebreos. Bien, tiene poder y ha hecho estragos. ¿En dónde? En Egipto. Pero militarmente, como estratega militar, se come la camisa, dijo Faraón. Versículo número 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, están, ¿qué cosa? Encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Amados hermanos, pero lo que no sabía Faraón era que Dios tenía un propósito, tenía un plan, tenía una estrategia. Versículo número 4. Dice el verso, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Recuerde, ese movimiento primero Dios se los anticipa. No cuestionan el mandamiento. No le dicen a Dios, Señor, ¿por qué nos llevas por este camino? ¿Por qué mejor no nos llevas por el camino de Filistea, que es más seguro, es más rápido? Dios había dado una orden y el pueblo se sujetaba para obedecer. Pero aquí hay un agravante. El pueblo obedece la voz de Dios porque no vieron a los enemigos, no vieron a sus perseguidores. Amados hermanos, qué fácil es obedecer a la voz de Dios cuando no hay presiones. Qué sencillo que se hace obedecer a la voz de Dios cuando no te ves acorralado por alguna situación. Es fácil obedecer a Dios cuando, como dice una alabanza que canta mi pueblo, cuando las cosas le salen bien. Qué bueno es obedecerle a Dios cuando usted abre la refrigeradora y la ve llena. Qué lindo que es obedecer y cantar alabanza cuando en la casa todo está sin problema. Cuando todas las deudas y las facturas están pagadas. Usted dice, ese es el Dios al cual yo le canto y le alabo. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse en otra situación, en otra esfera, entonces se complica y usted comienza a cuestionar el mandamiento. Y lo vamos a ver en esta noche. Faraón ahora está endurecido. Dios lo había endurecido. Verso número 5. Y fue dado aviso. Alguien le fue con el chisme a Faraón. Amén. Fue dado aviso al rey de Egipto
que el pueblo, ¿qué cosa? El pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. ¿Por qué? Todo el pueblo, recuerde, estaba terriblemente afectado. Algo había sucedido con la última plaga. ¿A quién atacó la última plaga que Dios derramó sobre Egipto? A los primogénitos. No había casa, si de los egipcios, donde no hubiera un muerto. No había un hogar, desde los animales, desde los más pobres hasta los más ricos. Todas las familias de la nación de Egipto, sí, habían sufrido la pérdida de un ser querido. Dios había matado a todo primogénito. El pueblo, cuando se enteró de esta situación, de esta circunstancia, el pueblo dijo: perfecto, es hora de cobrar venganza. Es hora de aniquilar y pagar con la misma moneda con que hemos sido tratados. Versículo número 5. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, dice ahí, y tomó consigo su pueblo. Tomó como 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, lo anticipó ahí la Biblia, con mano poderosa. Ahora veamos el escenario bíblico de una manera mucho más gráfica. El desierto y el mar. Dios los puso aquí, en medio. Ni para huir. Sí, no había lugar para huir. Simplemente, amado hermano, la situación era adversa. Si se adentraban al desierto, obviamente, sí, no había escapatoria. ¿Bajo qué? Diría yo, ¿bajo qué estrategia militar se podía ir contra el enemigo? Mucho más si el pueblo egipcio, tal como lo declara la Biblia, venía con carros, venía con jinetes, venía con gente armada, gente lista para la guerra. Mientras que la nación de Israel, que recién había salido, eran hombres, mujeres, niños, ancianos, gente enferma, gente que no estaba, sí, adiestrada para pelear. Versículo número 9. Siguiéndolos, dice la Biblia, siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, dice la Escritura, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pahahirob, delante de Baal, sí, de Baal Zephón. Ahí los encontraron. Ahora estaba el asunto. El pueblo estaba tranquilo. No sabían lo que habría de venir, porque el que recibió el anticipo, sí, de todo esto, ¿quién fue? Moisés. Pero Moisés, ¿qué hizo prudentemente? Enmudeció. Pero él estaba advertido. Él estaba advertido de lo que habría de venir. Amado hermano, Dios por su palabra, la Biblia, nos advierte lo que va a venir. Nos alerta de lo que habrá de venir. Sí, y en esa alerta, usted y yo, mi amado hermano, sí, obviamente debemos de apercibirnos. Yo siempre le digo esto en consejería al pueblo. Cuando hay tiempos de paz, tiempos de bonanza, tiempos de que sí, las dificultades no se encuentran bajo ningún lado, es tiempo de fortalecer nuestras vidas para estar preparados si acaso nos toca confrontar situaciones difíciles.
En tiempos de bonanza el pueblo tiene que estar llenándose de Dios. Tiene que estar aprendiendo de su palabra. Tiene que estar confortando su alma de todo aquello que nos nutre espiritualmente. Porque vendrán tiempos de adversidad donde tendremos que relucir todo lo que nosotros hayamos captado de parte de Dios. Es como un estudiante. No siempre a un estudiante se le toman exámenes, pero se le prepara, se le adiestra, se le capacita para que cuando llegue el día, él esté listo para ser evaluado. Lo mismo nos sucede en Dios. Si usted tiene un tiempo actual, sí, donde usted podría decir, hermano, estoy tranquilo. Sí, bueno, dele gracias a Dios por esa temporada, pero prepárese en esa temporada. Porque va a tener que fortalecerse para cuando lleguen las pruebas. Porque déjeme decirle que las pruebas van a llegar. Si usted es un hijo de Dios, si usted realmente hace la voluntad del Señor, sí, dentro de este combo hay también pruebas que tendremos que soportar. Tenemos que ser probados. Porque es la única manera de, diría yo, de cuantificar en qué estado nos encontramos delante del Señor. Un cristiano que no tiene pruebas, sí, yo dudaría que realmente es cristiano. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no podemos ser más ni menos que nuestro Señor. Usted no le puede decirle al Señor, Señor, yo no quiero pruebas, sí, desde que una vez venido a Cristo, desde que soy cristiano. Las pruebas nos van a caer. El asunto es que no sabemos cuándo, pero sí debemos de estar preparados cuando sucedan situaciones difíciles. La Biblia declara que el pueblo no lo sabía, pese a que Moisés estaba advertido. De pronto Moisés se estimó en su prudencia, sí, pensó, se me ocurre, ¿para qué dar esa alerta si el pueblo de pronto se vaya a enloquecer? Hay gente, mi amado hermano, que no está lista para las pruebas. Hay gente en el pueblo de Dios que no está preparado para las pruebas. Y eso es lo que muchas veces torna en fracaso nuestros tiempos difíciles. Mucha gente reniega de Dios. Mucha gente abandona la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque no se preparó en los tiempos de bonanza. Tú debes de entender, mi querido hermano, que el Señor, sí, necesita un pueblo apercibido para que cuando el Señor se encargue, sí, de presentar cualquier dificultad, usted se presente, como decía el apóstol Pablo, como obrero aprobado, para que no tenga de qué avergonzarse. Debemos de ser, sí, siervos de Dios calificados. Más adelante veremos muchas circunstancias. Versículo número 9, en la parte final dice que los alcanzaron y estaban acampados. Es decir, ya hasta tiendas habían hecho. Estaban establecidos ahí. Diría cualquiera, hermano, ¿cuántos han ido a la playa? Y han acampado frente a la playa. Ponen una carpita, una silla, bronceador, unos sándwiches de atún, de pronto una cola de 3 litros y se acuesta y ahí está disfrutando. ¿Verdad? Tiempos buenos, ¿verdad que sí? Y estaban ahí, acampados. Ellos de pronto, muchos de ellos, miles de ellos han de haber dicho, qué bueno, salimos de la esclavitud. El Señor nos libertó. El Señor lo hizo y lo hizo con una mano así poderosa. Plagas cayeron, inclusive mató el Señor así a los primogénitos de Egipto. Y ahora nadie va a estar contra nosotros. Pero Dios permitió esa situación. Yo le aseguro, mi querido hermano, que si Dios no hubiera querido que el corazón de Faraón se endureciere, Dios bien los pudo haber tenido ahí pasando un tiempo de gran bonanza. Pero el Señor quería afirmar la fe de su pueblo. Siempre nos mantiene, por medio de circunstancias, mantiene siempre dependiendo de Él. Cuando un pueblo, el corazón del hombre es muy engañoso. El corazón del hombre necesita estar continuamente dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfriamos, como se suele decir. Nos abrimos, perdemos muchas veces ese deseo de búsqueda. La Biblia declara en el versículo número 10, luego de que los encontró ahí, frente al mar, y cuando Faraón
se hubo acercado, los hijos de Israel, ahora sí, estaban acampados, recuerden. ¿Qué hicieron? Alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos ¿qué dice? Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Clamaron a Jehová. Yo me imagino, recuerde, más de 1 millón de personas de toda clase social, ¿sí? Diversidad en edades. Todos ellos clamaron a Jehová cuando vieron a los egipcios. Verso número 11. Pero ¿qué sucedió? El clamor o la confianza en Dios duró poco. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, cuando hay situaciones difíciles, clamamos a Dios, pero cuando vemos que los egipcios siguen avanzando, las pruebas siguen viniendo, las dificultades se siguen levantando más alto y más alto, dejamos de clamar y comenzamos, mi amado hermano, a quejarnos? Comenzamos, en vez de clamar, comenzamos a renegar de la situación. Qué fácil, amado hermano, puede volcarse una oración de un clamar a un renegar. Clamamos, oramos, el problema no se desvanece y comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a perder la fe en Dios. El versículo número 10 menciona, verso 11, el pueblo comenzó a decirle a Moisés: no había sepulcros. Mire, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto? Sí, o ¿por qué has hecho así con nosotros? Que nos has, sacado de Egipto. ¿Qué más menciona? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oye, hermano, ¿con qué fragilidad el pueblo cambió de parecer de un momento a otro? Por eso es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hoy en la mañana puedes estar con el gozo más grande de tu vida y ese mismo día por la noche puedes estar blasfemando del nombre de Dios. Miremos el caso del apóstol Pedro. Reunido en la noche con Jesús, le decía: Señor, mi vida la voy a dar por ti. Yo voy a morir por ti. Y en la madrugada de ese mismo día ya lo estaba negando 3 veces. Mire la fragilidad. La noche anterior daba la vida por Cristo. Al siguiente día en la madrugada estaba blasfemando de Cristo. Mire con qué facilidad hoy en un culto tú puedes abrir tus bocas y decirle gloria a Dios, y salido del culto llegar a tu casa y decir un insulto. Mire con qué facilidad se pierde o se puede llegar, mi amado hermano, sí, a claudicar en nuestra fe. La Biblia declara que este pueblo clamó a Dios, hizo lo correcto, pero ¿qué pasó? Clamaban a Dios y yo diría que con el filo, con el rabo del ojo, venían los egipcios y decían: el clamor no sirve, hay que buscar un responsable, hay que buscar un culpable. Amado hermano, cuando Dios te permite pasar por situaciones, sí, duras en tu vida, y tú sabes que estás buscando de Dios, tú sabes que estás alineado conforme a las demandas del Señor, no busques un responsable, no busques un culpable, confía en Dios, porque si Dios te ha metido ahí, Dios te va a sacar de ahí también. Tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Tienes que aprender a servir a Dios, cualquiera sea la situación, con egipcios o sin egipcios, con pruebas o sin pruebas, con salud o con enfermedad. Tu fe no puede variar. No puedes cambiar tu manera de pensar, ni tu forma de servir a Dios.
No, que le sirvo bien cuando estoy bien, pero cuando me va mal, entonces no le sirvo, o simplemente si le sirvo mal. Tu excelencia, amado hermano, tiene que ser siempre demostrada para el Señor. La Biblia declara en el versículo número 11 que el pueblo buscó un responsable y le dijo: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Cuántas veces actuamos de la misma manera? Bueno, en el caso del pueblo de Israel, los egipcios eran supuestamente la razón o la causa. ¿Para qué? Para volver. Porque eso es lo que le estaban diciendo a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de dónde? De Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y mucha gente quiere volver a Egipto por causa del problema. Ellos quisieron volver a Egipto por causa de la presión que venían sobre ellos para matarlos. Hay gente que regresa a Egipto por una mujer. Hay gente que regresa a Egipto por el dinero. Hay gente que regresa a Egipto por el adulterio. Hay gente que regresa a Egipto por la mentira. Hay gente que regresa a Egipto por la música y por cualquier otra causa. Siempre están en Egipto o siempre anhelan en los caminos de Dios, o como cristianos anhelan siempre o recuerdan o añoran estar en Egipto. Escuchan alabanza aquí, pero en casa están en Egipto. Abren el computador y están en Egipto. Van al colegio y están en Egipto. Van al trabajo y están en Egipto. Porque el ambiente que viven ahí es un ambiente diferente, adverso, contrario a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Mucha gente quiere volver a Egipto. Amado hermano, si eso es así, si estás en esa disyuntiva, tú tienes que tomar una elección. El pueblo fue confrontado y usted conoce el texto, y quiero invitarlo de manera muy rápida a que lea lo que dice la Escritura. Acompáñeme, por favor, en la primera carta de Reyes. Primera carta de Reyes, muy rápidamente, por favor. Capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera carta de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tiene? Verso 20. Entonces, aquí estamos hablando de la historia de Elías confrontando al pueblo porque había servido a otros dioses. Entonces Acab era el rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí habían dos tipos de profetas. Uno solo que representaba a Dios, que era Elías, y habían 450 profetas que simbolizaban o representaban ¿a quién? A Baal. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, mire, los confronta. ¿Qué les dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Diría yo, ¿hasta cuándo estarás brincando vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, es decir, y si Baal también es Dios, id en pos de él. ¿Qué o cómo reaccionó el pueblo? El pueblo hace lo más fácil. No respondió palabra. ¿Por qué? Porque le gustaba jugar en dos caminos. Quiero complementar esto con lo que dice Apocalipsis capítulo número 20. Y retornamos luego al Éxodo. Apocalipsis número 22, el último capítulo de la Biblia. 22, verso número 11. Ahí Dios siempre pide una definición.
así como en Eclesiastés el predicador dijo, y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mire cómo concluye este verso número 11. El que es injusto, ¿qué dice el Señor? Sea injusto todavía, es decir, manténgase injusto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos definamos. El que es, por así decirlo, el que quiere ser mundano, en pocas palabras, ¿qué dice Dios? Sea mundano. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero ¿qué dice también? El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que Dios nos quiere bien definidos en nuestro caminar. El pueblo obviamente estaba totalmente en una encrucijada, con una fragilidad, diría yo, espantosa. Salieron glorificando a Dios por medio, de la salida de Egipto. Y ahora, cuando se veían acorralados por los egipcios, ahora renegaban y se levantaron en contra, de Moisés. Versículo número 12 del capítulo 14. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad, ¿qué cosa? Firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Pero eso sucede solamente cuando tú aprendes a confiar en Dios. Ojo, esa proclamación de la palabra de este hombre la da cuando los egipcios se venían a toda velocidad, con gente de guerra, con carros, con jinetes, con lanzas, con soldados, dicen los muchachos, embalados para destruir al pueblo de Israel. Yo diría, usted tiene o tendría esa misma palabra en sus labios cuando está sintiendo que los egipcios vienen sobre usted. Cuando está viendo que sale el diagnóstico que dice que tiene cáncer, ¿tiene la misma actitud? Cuando ve que sus hijos o su esposo o su esposa se han levantado contra usted, usted se mantiene con esa misma palabra. Amados hermanos, Moisés obviamente proclama una palabra de bendición para el pueblo, para que el pueblo aprenda a confiar en ese Dios. Versículo número 14. Y él aún más les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Recuerde, amado pueblo, no pelee las batallas que tienen que pelear Dios. Espere en Dios. Pero espere no de una manera incrédula. Espere creyendo que Dios hará la obra. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué hizo Moisés por su parte? Verso número 15. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque ¿qué hizo Moisés luego de que el pueblo vino ante él? Los cogió, los animó, pero inmediatamente Moisés que dijo: Señor, ¿y ahora? Porque recuerden, Dios le había dicho lo que habría de pasar con ¿quién? Con Faraón. Pero Dios nunca le había dicho cómo los iba a librar a ese endurecimiento de Faraón. Y esto es importante, amado hermano. No esperes que Dios te revele todo lo que Él tiene que hacer para confiar absolutamente en Él. Mucha gente, mi amado hermano, espere que Dios le haga todo.
Hay situaciones que tú no vas a comprender en tu vida. Hay circunstancias que tú no vas a aprenderlas a asimilar, pero que igual te toca creerle a Dios. Si Dios te ha dicho que te va a sostener, pues Él te va a sostener. No le digas, Señor, ¿y cómo me vas a sostener? Solamente descansa en la promesa de que Él lo va a hacer. Y punto. Si Dios te ha dicho que no habrá justo que mendigue pan, ni, ¿verdad? ¿Usted qué tiene que hacer? Confiar en esa palabra. No por eso se va a tirar en la cama o va a abrir la boca debajo de un árbol esperando que le caiga la fruta. ¿Verdad? Tiene que buscar el árbol y tiene que subirse al árbol para bajar la fruta. Pero lo importante es que Dios le pondrá el árbol y le pondrá fruta a ese árbol. Amén. Aleluya. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Obvio. ¿Por qué Dios lo confronta de esa manera a Moisés? Porque ya Moisés había sido el instrumento de Dios, diría yo, en 10 oportunidades anteriores para libertar al pueblo. Él había sido ya un instrumento. Versículo número 15. Di a los hijos de Israel que marchen. Diría cualquiera, ¿qué? Para la guerra. Que marchen. Verso número 16. Y tú alza tu vara. ¿Cuántos tienen una vara? Tenemos una, mi amado hermano. Su palabra. Aquí están sus promesas. Aquí se encuentra, amado hermano, sí, todo cuanto el cristiano necesita para permanecer firme y adelante en las promesas de Dios. Si aquí Dios te ha dicho para tu enfermedad, pon la mano sobre el enfermo, ora que éste se sanará. Ponle la mano, ora y Dios hará el resto. No te pongas a decir, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Simplemente dile, Señor, yo lo hago en tu nombre porque confío en tu palabra, porque tú no mientes, no eres hijo de hombre para mentirnos. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Ahora, aquí a esto me parece algo muy fascinante. Yo creo, mi amado hermano, la Biblia no lo dice, pero de la manera con que Dios se lo reclama a Moisés, pareciera ser que Moisés sabía lo que tenía que hacer, pero tuvo temor a hacerlo. ¿Cuántas veces Dios sí te dice, sí te anuncia en tu corazón y te dice, hazlo? Y uno dice, pero Señor, pero yo mejor voy a buscar al pastor para que él lo haga. ¿Cuántas veces Dios te anuncia y te dice, hazlo tú? Y como que te da miedo, y como que te da recelo, como que te da vergüenza, como que te da temor. Yo creo que Moisés sabía lo que tenía que hacer. Por eso es que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo me imagino, mi amado hermano, que Moisés debió haber recapitulado en ese momento 10 milagros maravillosos. El agua se había convertido en sangre. El polvo de la tierra se hizo piojo, sarna, causó de todo. Llovió fuego con azufre, ¿verdad? Y sal sobre toda la nación de los egipcios. Amado hermano, plagas se levantaron de rana. Hizo cosas maravillosas. Yo creo que Moisés se puso frente al mar y ha de haber dicho, ¿no será que por el mar tendremos que caminar? Si ya Dios había venido haciendo maravillas. ¿Cuántas veces, amado pueblo de Dios, ves que la gente se sana? Ves que las cosas llegan a tu casa en el momento más preciso. Ves que el dinero te cae justo para pagar la planilla. Y cuando experimentas todos esos milagros, todavía cuando tienes una nueva prueba, te pones a dudar. ¿Será que en esta Dios ya se habrá olvidado de mí? Si te ha venido librando y proveyendo durante años, ¿por qué no lo podrá hacer el día de hoy o el día de mañana?
Moisés de alguna manera sí debió haber sentido en el corazón: ¿no será que de pronto como que caminaremos pues por encima del mar? Ya Moisés anunciaba en su corazón lo que tenía que hacer. Por eso es que Dios le dice: pero ¿por qué clamas a mí? Si ya Dios le había dado la palabra. Versículo número 16. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Es como decir, es como que le infunde, ¿qué cosa? ¿Qué le infunde Dios a Moisés? Fuerza. ¿Qué le infunde? Valentía. Amado hermano, ¿cuánta gente se muere por cobardía? Mucha gente, y no quiero tomar de pronto, no quiero que se me malentienda, pero mucha gente que ha llegado a obtener dinero en la vida es porque hay gente que se ha arriesgado. Donde otros no quisieron meter plata, ellos pusieron plata, esfuerzo, dedicación y crearon imperios. Solamente tomo el ejemplo. Usted sabe que no soy de esa línea, pero hay que aprender cosas muy buenas de mucha gente que por ser arriesgada y aventurera pudieron obtener maravillas. Gente que quiso hacer algo extraordinario y que se puso en un rumbo donde otros temieron. Un ejemplo: Cristóbal Colón. Entre los 3 astronautas, Armstrong, el que más sobresale. Usted podría salir de pronto del círculo mediocre y de alguna manera sobresalir de entre ese círculo para decir: yo lo hice porque en Dios tomé una palabra y me fui con esa palabra a hacer que lo imposible fuese posible. Mucha gente es timorata con la palabra de Dios. No le digo que no use de sensatez. No sea insensato. No digo: ay, hermano, el Señor ha dicho que me bote por aquí porque mandará a sus ángeles para que me cojan y mi pie no tropiece en piedra. Amado, cuando usted quebranta leyes naturales, obviamente tendrá consecuencias naturales también. Pero si usted sabe que es Dios el que está empujando su vida, que es Dios el que está formando un ministerio en su hogar, amado hermano, créale a Dios y hágalo para la gloria de su Padre Celestial. Versículo número 16, me encanta porque Dios le dice: sí, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, como cortar la mantequilla con un cuchillo caliente. Divídelo. Verso 16. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Sí. En seco. Entren. Divide el mar. Señor, el mar, seguro. Oye, es que hay gente, créame, que en las cosas espirituales hay personas que hay que cogerles la mano y decir: mire, así tienes que ponerle la mano. Ve ahí, ponle ahí y ahí ora así, en el nombre de Jesús. Ahí sí. Repite conmigo: en el nombre de Jesús. Sí. Amados, porque debiendo ser ya gente madura en la fe, somos niños espirituales y tenemos años de proclamar un cristianismo. Decía Pablo: debiendo ser maestros, todavía hay que dar, ¿qué cosa? Leche espiritual. Gente que tiene 10, 15, 20 años en el evangelio y dice: hermano, ¿y qué es eso de bautizarse? Y uno se queda como loco, pero hermano, esas son como las 4 reglas fundamentales en las matemáticas. Eso es como que usted me venga a preguntar luego de que termina la universidad: hermano, ¿y 4 por 2? Salió con gozo ahí. Es absurdo, amado hermano, y seguro que si yo oro se va a sanar. Hermano, las promesas de Dios están ahí. Usted tiene que tomarlas, claro que sí. Todo se va a cumplir si usted vive conforme a la voluntad de Dios.
No pretenda jugar al cristianismo y tomar las promesas de Dios para que se cumplan en su vida, porque no hará volar ni un grillo. Tiene que alinearse conforme a las demandas del cielo. Porque Dios honra, recuerde siempre esta frase que yo proclamo muy trillada: Dios honra a los que le honran. Pero tiene, mi amado hermano, tiene que poner en su vida los principios de la palabra, y estos se van a cumplir, se van a ejercer sobre nuestras vidas siempre y cuando usted viva una vida justa y piadosa. Cuando usted proclama a Jesús como su Salvador y le sirve realmente como un verdadero sirviente a su Dios, Dios glorificará su nombre en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Verso número 16, mi amado hermano, llévate esta palabra en esta noche. Alza tu vara, extiende tu mano y divide cualquier problema que tengas frente a ti. Pártelo en dos. Claro, siempre y cuando Dios esté contigo. Amén. Ahora, mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo 17 que nuevamente Dios le confirma este asunto a Moisés. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Es decir, te advierto, tú vas a seguir con mi palabra, firme, vas a ver mi poder siempre, pero no por eso los problemas no dejarán de ¿qué? De seguirte. Me recuerdo cuando Jesús fue tentado. Luego de que fue tentado, la Biblia dice que tuvo una advertencia. Acompáñeme, por favor, a los evangelios. Vayamos por un momento en el evangelio, un ratito, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 13. Tenga presente este verso. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso número 13. Mucha gente se salta este texto. ¿Lo encontró? Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 13. Ya Jesús había salido de la tentación. El enemigo había sido avergonzado. El ayuno había sido un éxito. Pero algo quedó presente. Y cuando el diablo hubo acabado, es decir, hubo terminado de disparar todo lo que tenía, toda su artillería, cuando hubo, dice ahí, acabado, ¿qué cosa? Toda tentación. Mucha gente dice, hermano, me han dado con todo, pero eso sí, de aquí en adelante, a correr que todo es pampa. Ya no hay más. Amado hermano, mucha gente demasiado confiada, si no ha tropezado de inicio, tropieza al final. Si no ha caído temprano, ha caído tarde. Porque se despreocupó. Porque de alguna manera se confió y no tomó de las medidas necesarias para permanecer en la victoria que Cristo nos ha dado. Dice el pasaje bíblico, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Y cómo termina el texto? ¿Qué dice? De por vida. Por un tiempo. El hecho de que estés caminando sostenido por las promesas de Dios
y estés viendo victoria, estés viendo la mano de Dios que te libra, no significa, mi amado hermano, que el enemigo no te va a volver a atacar, que las pruebas no se van a volver a presentar. Siempre el enemigo de nuestras almas, recuerda, tú conoces el texto bíblico, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién. ¿Y a quién crees tú que va a devorar? ¿O a quién crees tú que anda buscando? A los mundanos. A los mundanos ya los tiene en el bolsillo. Anda buscando al pueblo de Dios que no está debidamente, capacitado, que no está debidamente atento, que los espera coger desprevenidos para comérselos, trillarlos y matarlos. Es a nosotros que nos busca. Recuerda que aún a nuestro Salvador el enemigo lo tentó, y luego de haber acabado todo tipo de tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que después de un tiempo el enemigo habría de volver. El pueblo de Dios, para concluir, capítulo número 14, verso número 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán, ¿quiénes? Los egipcios, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cómo se habría de glorificar el Señor? El próximo día sábado lo sabremos. Sí, pero les anticipo, mis amados hermanos, que ese ejército nunca esperó que las mismas aguas que sirvieron como medio de salvación para el pueblo de Israel, esas mismas aguas les sirvió para ellos para destruirlo. ¿Qué representa el cruce del Mar Rojo y cómo se glorificará Dios por medio del ejército de Faraón? El próximo día sábado lo estaremos analizando en esta su iglesia. Mi casa será llamada casa de oración, pero la gloria siempre será para nuestro Padre, para nuestro Salvador Jesucristo y para el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. Mis amados hermanos, vamos a orar por la recolección de las ofrendas.